esto de expectativa, pero también algo de escepticismo, en la medida en que el ELN ya tiene un largo trasegar en negociaciones de paz fallidas, y en este sentido algo positivo que sí se puede manifestar en torno a lo que va a suceder en el lapso de unas horas es que la elección de Venezuela como sede de inicio de los diálogos es bastante acertada, en la medida en que hoy por hoy el ELN, y no es un secreto para nadie, es una guerrilla binacional que tiene una presencia importante en suelo venezolano, pero que también además el mando estratégico de las dos estructuras más grandes de esa organización armada o sobre las que gravita todo el peso de la paz y la guerra se encuentra en el suelo venezolano, es decir, el mando estratégico del Frente de Guerra Oriental y del Frente de Guerra Nororiental. Y esas estructuras en la práctica son las que tienen la última palabra en torno a la paz. Entonces el hecho de que la negociación se adelante en Venezuela posibilita mayores comunicaciones internas entre esa organización y eso aceleraría las consultas que deben hacerse con los órganos colegiados que dirigen u orientan la acción armada de ese grupo ilegal. Profesor Luis Fernando Trejos, analista político colombiano, profesor además de la Universidad del Norte de Barranquilla. Estos acercamientos se hacen nuevamente después de que fueron interrumpidos durante el gobierno de Iván Duque entre el 2018-2022. Ahora, la pregunta es, se habla de la llamada paz total. ¿Qué hace falta, profesor Luis Fernando Trejos, para lograr la paz total? Bueno, lo que hay que entender es que el reinicio de las negociaciones con el ELN sería el inicio formal de la paz total en la medida en que es una muy ambiciosa política que tiene el gobierno Petro, que consiste en negociaciones simultáneas con distintas organizaciones de naturaleza diversa. Es decir, hay desde grupos insurgentes, rearmados, disidentes y otras organizaciones más ligadas al crimen organizado en clave transnacional porque están vinculadas a la exportación de clorhidrato de cocaína. Eso en Colombia nunca se había dado, sí habíamos tenido negociaciones simultáneas en otros gobiernos, pero nunca con tantos actores a la vez. Y pareciera entonces que el hecho de que se inicie la negociación con el ELN, también lo que se traduce es que la organización armada hoy por hoy más grande y la que representa una mayor amenaza para el gobierno, estaría siendo como la punta de lanza de todos estos procesos que se van a abrir paralelamente. De hecho, creo que es el único que se va a reiniciar este año. Los demás quedarán a la espera de que se abran nuevas mesas o se inicien estos procesos de sometimiento a la justicia en el primer trimestre del próximo año. Lo que sí considero yo es que es muy ambicioso y en el sentido que es muy ambicioso puede ser utópico, ¿no? Pensar en una Colombia sin ninguna expresión de violencia armada, creo yo que es complejo, no porque no se pueda hacer, sino por la temporalidad del gobierno. O sea, este gobierno solo tiene 4 años y aquí hay unas dinámicas de violencia que sobrepasan esas temporalidades si uno quisiera resolverlas totalmente. Pero aún así, cualquier esfuerzo que se haga por construir paz y buscarla, en el caso colombiano, debe ser apoyado innegablemente. Profesor, este reinicio de las negociaciones tiene credibilidad estas intenciones tienen credibilidad en el pueblo colombiano. ¿Cómo es visto en la actualidad? ¿Siente que el pueblo colombiano está buscando este camino o por el contrario, se busca de una otra forma también distanciarse de esta posible negociación por un tema de justicia y tantos años de sufrimiento? Bueno, aquí yo creo que la legitimidad está en la elección del presidente Petro, ¿no? Él durante la campaña hizo esta propuesta electoral, es decir, dijo que se le iba a jugar por estas negociaciones, pero también por cerrar la mayor cantidad de ciclos de violencia que se signifiquen en Colombia, y esa propuesta fue acogida por una mayoría electoral. Entonces, ahí tendríamos una legitimidad. Por otro lado, él, al reiniciar esto, digamos, este proceso de negociación con el ELN, lo que está haciendo es cumplir con una promesa de campaña, pero a eso habría que sumarle que él logra que en esta mesa de negociación sea parte del equipo
un representante de un gremio económico que es muy importante en regiones, que tiene mucho peso en regiones, no tanto en Bogotá, pero sí en las periferias del país, y que históricamente ha sido muy resistente a los procesos de negociación. En este caso es el presidente de FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos. De ganaderos, sí. Él Y también logra está Otto incluir- Patiño, ¿no? Otto Patiño, que es un antiguo militante de la guerrilla del M-19, que también, que además a la que perteneció Petro, que Petro lo invita también a formar parte de esta comisión, profesor. Sí, claro, Oti Patiño fue comandante del M-19 y fue uno de los artífices del proceso que termina con la desmovilización de esa organización armada y su transición a la vida política. También fue constituyente en el año 91 y es una persona de entera confianza del presidente Petro. Pero en este caso, como te decía anteriormente, la novedad es haber incluido a una persona que viene de sectores opositores del presidente Petro, o sea, que le hicieron la guerra durante la campaña, pero cuando hablo de guerra es una guerra en el sentido electoral, no quiero hablar de violencia, y que hoy está del lado del gobierno tratando de conseguir la paz. Y de hecho, su esposa, la esposa de José Félix Laforí, es la senadora que es la vocera del partido de oposición en Colombia. Entonces, aquí no solo hay un consenso en torno a apoyo ciudadano, sino que también el presidente Petro ha logrado construir unas mayorías políticas para legitimar este proceso de negociación, que tiene que dar unos resultados rápidos, en el sentido de por lo menos la consecución de unos acuerdos humanitarios que se empiecen a hacer efectivos el próximo año. Cuando hablo de acuerdos humanitarios en el sentido de que el ELN se comprometa a dejar de secuestrar, que entregue o libere a todos los secuestrados que tienen su poder, que haya un compromiso de que no va a seguir reclutando a niños ni a menores de edad, que va a eliminar territorios en los cuales haya sembrado explosivos y que estén cerca de comunidades. O sea, yo creería que eso serían unas señales que validarían y legitimarían aún más el proceso. Si esto no empieza a darse en el primer trimestre del otro año, sí se puede empezar a producir un desgaste, porque como les decía al principio de la entrevista, el ELN tiene una larga tradición de entrar a negociaciones que terminan fallando por distintas razones. Y quizás la gente pueda empezar a percibir, si no vemos resultados, que más allá de la paz, lo que se estaría utilizando en la negociación como parte de una estrategia de guerra. Profesor, ya para cerrar, estas negociaciones que son históricas han traído soluciones e históricamente se han visto avances, porque si bien es cierto que van a llegar a unos acuerdos, yo pregunto si, por ejemplo, levantar órdenes de captura y que no recluten a niños y a niñas, estos procesos se han visto gestando, se han logrado a lo largo de estas negociaciones que han tenido los distintos gobiernos de Colombia con la guerrilla. Sí, lo que pasa es que han sido negociaciones parciales y eso nos ha llevado a escenarios en los cuales hemos ido construyendo paz de manera progresiva o escalonada, ¿no? No ha sido a la velocidad que quisiéramos, pero sí ha ido avanzando. Hoy tenemos en Colombia unos marcos jurídicos que regulan el accionar del Estado en clave de guerra y paz. Hoy tenemos institucionalidad creada precisamente para construir paz. Y ha habido expresiones también comunitarias en algunos territorios particulares que se destacan precisamente por su vocación de resistencia civil pacífica a los actores de la guerra, pero que también han terminado convirtiéndose en referentes para la generación de democracia en el plano local. Sí. Pero aquí, más allá de esa formalidad, lo que uno debe entender es que hay territorios de Colombia en los cuales la guerra se vive todos los días. Sí. Y ante la eventual posibilidad de una negociación, automáticamente, porque por lo general todos estos procesos van acompañados de desescalamiento de la guerra o ceses al fuego, en algunos casos unilaterales, en otros bilaterales, y eso produce, digamos, un efecto muy positivo en esas comunidades que, así sea de manera coyuntural o temporal, dejan de vivir en contextos de guerra, ¿no? Hay una especie de normalización de la vida, porque allá lo que hay es una anormalización. O sea, vivir en medio de la guerra es algo que no es normal, y eso tiene unos indicadores muy positivos en términos humanitarios, ¿no? Que no secuestren, que no extorsionen, porque claro, también hay que leer esto en clave de que así como hay una presencia guerrillera,
cuando muchas veces es el Estado el que llega a combatir a la insurgencia, se producen procesos de estigmatización de ciertas comunidades. Todo eso disminuye y en algunos casos desaparece durante el marco de las negociaciones. Sí. En ese sentido, yo sí aplaudo lo que sucede. Claro, no nos ha llevado a pacificar al país totalmente, pero sí hemos ido avanzando gradualmente. De hecho, hoy en Colombia hay un presidente de izquierda precisamente fruto de una negociación de paz que se surtió hace más de 30 años. Y eso en la práctica lo que hizo fue ampliar la democracia en Colombia, porque la violencia había generado un estigma sobre la izquierda legal, en el sentido de que se asociaba siempre a la izquierda armada. Hoy eso ha ido desapareciendo y fruto, y digamos, evidencia es que elegimos al presidente Petro. Gracias, profesor Luis Fernando Trejos, analista político colombiano y profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla. Agradecido por el tiempo y por el contacto. Gracias, feliz tarde, profesor. Bueno, vamos con publicidad. Publicidad. Sí, vamos a hablarles de Mari.